El tema del desempleo, bueno, desde luego está la realidad sanitaria, está, pues de hablar, el número de personas afectadas por el COVID-19, el número de personas que han fallecido lamentablemente en México y en el mundo. Y el tema de la mano de este es el tema económico, las afectaciones que este frenón esta sacudida económica tan fuerte por el frenón sanitario, pues está teniendo consecuencias importantes. Marcos tiene información al respecto y te saludo con gusto. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen. También te saludo con gusto. Y pues, como lo dices, este frenón económico fue parte de los temas que se conversaron ayer en las mesas de análisis y trabajo organizadas por el Consejo de Coordinador Empresarial. Y Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, advirtió que la tasa de desempleo en el país, derivada de la crisis sanitaria que es provocada por esta pandemia del COVID-19, podría superar el 10.7%. De acuerdo con el funcionario, el desempleo generado por el paro de actividades en el contexto de las medidas por la emergencia sanitaria podrían rebasar esta tasa. Vamos a escuchar lo que dijo Jonathan Heath en estas mesas de análisis y trabajo organizadas por el CCE. Estamos con el peligro de que pudiera superar el pico de 7.9 que vimos en el 2009 o incluso alcanzar y sobrepasar el pico de 10.7% que vimos en la crisis tequilera del 90. Son recursos públicos, no estamos tocando las reservas internacionales, ninguna reserva del banco, no estamos poniendo en riesgo ni siquiera las condiciones financieras del banco. Las consideraciones que el subgobernador del Banco de México expuso es que lo que más debe preocupar de esta crisis sanitaria provocada por la pandemia es el impacto que pueda tener en el empleo. Explicó, desde 2017 México mantiene una tasa de desempleo urbano por encima del 4%. Sin embargo, dijo que en la circunstancia actual es complejo medir la tasa de desempleo. Este concepto, precisó el subgobernador, se refiere a la búsqueda activa de trabajo cuando no se tiene, y cuando no se busca se habla de población inactiva. También señaló que ante la cuarentena puede haber gente que no busca trabajo porque no puede salir de casa ante las órdenes de confinamiento emitidas por las autoridades, lo que dificulta diferenciar entre población desempleada e inactiva. El subgobernador también indicó que es altamente probable que el efecto en el PIB de la crisis sea igual o superior a las dos grandes crisis que ha vivido el país, la de 1995 con una caída de 6.0% y la de 2009 con una caída de 5.3%. Cabe mencionar que el Fondo Monetario Internacional proyecta una caída de 6.6% del PIB para México en sus estimaciones globales. Pues, Carmen, esto es parte de lo que dijo el subgobernador de Banjico, pero también ayer el gobierno capitalino, precisamente en este tema del desempleo, informó que se han ejercido 223.2 millones de pesos, equivalentes al 44.7% del presupuesto aprobado para este concepto. 29.582 personas han recibido el seguro de desempleo, lo cual representa un avance del 60.6% de la meta establecida. En este programa de seguro de desempleo se entregan apoyos subsecuentes a personas beneficiarias del programa en 2019. Entre el 30 de marzo y el 27 de abril, informó la Secretaría del Trabajo capitalina, se recibieron 36.750 nuevas solicitudes con documentación completa mediante la plataforma electrónica establecida por el gobierno de la Ciudad de México. Se han aprobado como nuevos beneficiarios a 6.261 personas, esto en la capital del país. Carmen, pues este es el tema del desempleo que tanto Jonathan Heath, subgobernador de Banjico, y pues lo que las autoridades capitalinas informaron. En este tema del empleo, te comento que a medida que aumenta la presión sobre los países para que levanten paulatinamente sus restricciones en materia de confinamiento, pues la Organización Internacional del Trabajo recomendó que se deben tomar medidas encaminadas a prevenir y controlar el COVID-19 en el lugar de trabajo. Esto lo instó la OIT a los empleadores para que lleven a cabo medidas de evaluación del riesgo y que velen porque su lugar de trabajo cumpla estrictos criterios en materia de seguridad y salud, a fin de minimizar el riesgo de exposición de los trabajadores. Sin esas medidas de control, alertó la OIT que los países
corren un riesgo muy elevado de que se produzca un repunte del virus. La aplicación de las medidas adecuadas enfatizó que contribuirá a mitigar el riesgo de una segunda ola de contagio en el lugar de trabajo. La OIT dijo que la seguridad y la salud de toda la fuerza de trabajo es primordial en la actualidad ante un brote de una enfermedad infecciosa. La forma en que protejamos a nuestros trabajadores determinará claramente el grado de seguridad de las comunidades y la resiliencia de nuestras empresas. Esto lo dijo Guy Ryder, el director general de la OIT. En este pronunciamiento público explicó que únicamente mediante la aplicación de medidas de seguridad y salud en el trabajo se podrá garantizar la vida de los trabajadores. Las medidas de control de riesgos deben adaptarse específicamente a las necesidades de los trabajadores que llevan a cabo una labor de primera línea frente a la pandemia. Entre ellos se encuentran los trabajadores sanitarios, las enfermeras, los médicos y el personal de urgencias, así como las personas que trabajan en comercios minoristas de alimentos y en los servicios de limpieza. También dijo que la necesidad de proteger a los trabajadores más vulnerables, en particular en la economía informal, así como de los migrantes y los trabajadores domésticos, debe ser primordial. Las medidas para proteger a estos trabajadores, pues el funcionario sugirió que deberían incluir actividades de capacitación y formación sobre prácticas de trabajo seguras y saludables, el suministro gratuito de equipos de protección personal, el acceso a servicios públicos sanitarios y la provisión de medios de subsistencia alternativos. También la OIT recomendó analizar los peligros y evaluar todos los riesgos de contagio en relación con los procesos de trabajo y proseguir esa evaluación después de que haya tenido lugar la reincorporación laboral. También sugirió aplicar medidas de control de riesgos adaptadas a cada sector y a las características específicas del lugar de trabajo de que se trate. Pues esto, Carmen, se da también en el contexto de las demandas que se han dado en algunos sectores de las industrias, sobre todo de la automotriz, para reactivar las cadenas de suministro, y pues ya hemos reportado en www.aristeguinoticias.com de las cartas o la carta que fue enviada por parte de empresarios norteamericanos al presidente López Obrador para que reactive algunos sectores, sobre todo en la zona fronteriza del país, y se reinicien las actividades laborales. Pues esto, Carmen, dice la OIT, hay que tener cuidado y hay que poner atención en la protección de aquellos trabajadores que reinicien o sean llamados a retomar sus actividades laborales. Carmen, estos son los reportes. Muchísimas gracias, Marcos Martínez Chacón, con todo este panorama de esta naturaleza complejo, sin duda. Y bueno, habremos de seguir hablando de todo esto. Gracias por estar aquí y muy buenos días. Gracias, Carmen. Gracias, Marcos, por estar aquí. Saludos a la redacción de aristeguinoticias.com y bueno, pues esta transmisión en vivo.